Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos encontramos en la Feria de Guatemala. Agradecer a Alan Morales, a César Salvatierra, a nuestros hosts y a la Confederación Internacional del Libro que me ha hecho embajadora de la feria. Ya van 44 ferias. Soy Teresa Ávila, la directora general del Colectivo Cultural Internacional Mosaicos y Letras. Hoy vamos a contarles un poquito sobre la historia de Guatemala y el título es Cosmografía de Guatemala con poesías de propia autoría. La historia de Guatemala se puede resumir de la siguiente manera. Población original, los primeros habitantes llegaron entre 2000 a 18.000 años antes de Cristo. La civilización maya dominó la región durante unos 2000 años. La conquista española, en 1523 los españoles llegaron a la región bajo el mando de Pedro de Alvarado con el objetivo de colonizarla. La colonización española, Guatemala fue una colonia española durante casi 300 años. La independencia fue el 15 de septiembre de 1821, cuando Guatemala obtuvo su independencia de España. El Imperio Mexicano, Guatemala pasó a formar parte del Imperio Mexicano. Provincias Unidas de Centroamérica, Guatemala formó parte de las Provincias Unidas del Centroamérica. Periodos de guerra civil, ha estado marcada por periodos de guerra civil y acuerdos de paz. En 1996, Guatemala firmó los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra de los 36 años. Guatemala es un país de Centroamérica que limita con México, Belice, Honduras y El Salvador. Su nombre proviene de la palabra Nahuatl, que significa lugar de muchos árboles. Pero bueno, nos va a contar nuestro querido Roberto Carlos Rivas Cruz. Él es de residencia Huatenango, Guatemala. Él es enfermero, poeta y escritor. Actualmente ha publicado poesía en diferentes antologías internacionales y espacios de literatura a nivel nacional, miembro además de la Academia Popular Uruguaya de Literatura e integrante de nuestro querido colectivo cultural internacional Mosaicos y Letras. Abrí tu micrófono, Roberto, te escuchamos. Muy buenas tardes para todos los miembros del colectivo Mosaicos y Letras Argentina. Saludos para todas las personas que nos ven por los diferentes medios digitales y que también esta herramienta nos une hacia más personas. Y bueno, con respecto a la historia de Guatemala, es una historia muy rica, muy diversa y una historia que es también muy clásica, parte de nuestra herencia colonial española, pero también nosotros acá en mi región, este año 2025 cumplimos 500 años de la resistencia del pueblo MAM hacia la conquista española. Uno de sus héroes, Caibil Balam, fue uno de los reyes del pueblo MAM que resistió por meses el asedio de los españoles que venían acompañados de varios indígenas mexicanos y aguantaron el asedio y Saculeu se llama la ciudad, no fue tomada con facilidad. Tiempo después fue tomada, pero tardó el asedio meses y hubo una traición por parte de algunos miembros del pueblo MAM que les enseñaron algunos pasadizos y cuevas a los españoles y por ellas ingresaron y tomaron Saculeu. Cair Balán con algunos de sus valientes guerreros, los más leales, huyeron a la Sierra de los Cuchumatanes y de ahí emprendieron una lucha de guerra de guerrillas contra los españoles. Y según dicen algunas leyendas que aún se siente la presencia de Cabil Balán en las montañas y en la Sierra de los Cuchumatanes.
Claramente hay bastante diversidad cultural en nuestro país, la cultura maya que predomina, y hay más o menos 23 idiomas que se hablan en nuestro país, y uno de ellos es el MAM. Aproximadamente acá en mi región se hablan 14 lenguas, que algunas son derivadas de la cultura maya y que otras han sido mezclas de el español como tal. Para hacer un breve resumen, Huehuetenango celebra en este año los 500 años de la resistencia por parte de Caivir Balán hacia la expedición de Gonzalo de Alvarado, que venía encabezando este contingente y que también es hermano de el conquistador Pedro de Alvarado. Muy bien. ¿Algo más, Roberto? Bueno, para hablarles un poquito de nuestra cultura maya, se clasifica en tres periodos. El primero, que era el preclásico, el segundo periodo, que era el clásico, y el clásico tardío, que también ya es parte de la decadencia de la cultura maya. En el periodo preclásico es donde se inicia la civilización maya, donde empiezan sus avances en la astronomía, la agricultura, y que era un pueblo pacífico. En el periodo clásico es donde inicia el auge de la cultura maya, donde descubren algunas otras ciencias. Igual forma implementan las artes, la música y las ciencias como tal. También ahí es donde se va desarrollando la astronomía, ya que en algunas partes de México, como por ejemplo en, se me va el nombre de este lugar, había un observatorio donde los sacerdotes se dedicaban a observar el espacio y predecían con exactitud lo que eran los eclipses, las estaciones y el calendario maya, que eh, creo que es uno de los calendarios más exactos que puedan haber, y que del calendario maya se, se basó para que se realizara el calendario que usamos actualmente. Ya en el periodo postclásico o el clásico tardío que le llaman, es cuando la cultura maya cae en una total decadencia, donde muchas guerras, enfermedades fueron diezmando al pueblo maya. Ahí es en este periodo clásico tardío en donde el pueblo maya se convierte en un pueblo bélico, en un pueblo que se dedica a hacer guerra hacia sus mismos vecinos. O también, recordemos que también la cultura maya se dividía en ciudades que tenían su autonomía y que estaban gobernadas por una sola autoridad, que era el sacerdote, y que también era el gobernante de la misma. Habían ciudades como Tikal, Huachantún, que eran las ciudades de acá, mayas de Guatemala, que están situadas en el Petén, que hacían la guerra con las ciudades del norte y con las ciudades de Copán, que estaban en Honduras. Y a través de todo eso, las enfermedades, la hambruna, las guerras fueron diezmando al pueblo maya, y que eso también generó su decadencia. Bueno, Bueno, claramente se mencionan algunas teorías de conspiración, que los extraterrestres, que fueron raptados por alguna civilización alienígena, pero así que son teorías. teorías. Bueno, Roberto, muchísimas gracias. Vamos a darle paso a nuestras compañeras
Hoy tenemos a Eunice Stephanie. Ella nació en Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina. Es profesora de nivel inicial, bibliotecaria de instituciones educativas, bibliotecóloga, profesora de lengua y literatura y psicóloga social. Es miembro y presentadora del colectivo cultural internacional Mosaicos y Letras y miembro de Cultura Itinerante. Formó parte de varias antologías. Te escuchamos, Eunice. Por favor, abre tu micrófono. Buenas tardes para todos. Es, como siempre digo, una alegría poder compartir con ustedes de tantos lugares, encontrarnos para las ferias virtuales, en este caso de Guatemala. Muy contenta de representar el colectivo internacional Mosaicos y Letras. Gracias, Teresa, por la invitación. Y bueno, he leído también la historia de Guatemala, muy interesante. Gracias, Roberto, por todo lo que estuviste comentando. Y escribí un poema, espero les guste, sobre este hermoso país. Guatemala, lugar de muchos árboles. Como tu nombre lo indica, tus colores prevalecen. Son verdes, esmeralda, luminosos y de acacias. Tu fuerza te ayudó a luchar por un lugar mejor, ser independiente y gozar la libertad de tu nacionalidad. Tu cultura nos muestra las huellas de antepasados, mayas en altas tierras y lugares espaciosos, grandes ciudades que encienden enormes luminarias, no solo de luz, sino también de encanto y esperanza. Tus tradiciones nos invitan a divertirnos y participar en danzas y celebraciones que marcan tu caminar. Tus volcanes, tus bosques, tus paisajes nos hacen recrear la visión y a quererte conocer más. Hermosa Guatemala, tu diversidad es digna de renombrar. Tus idiomas y cosmovisiones te hacen resaltar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eunice. Muy linda. En las tierras de Guatemala, donde el sol despierta, la historia y la cultura están entrelazadas. Con un brillo dorado, la historia y la cultura se entrelazan en un abrazo eterno, donde los mayas, guardianes del tiempo, hasta el eco de la lucha por la libertad. Cada rincón narra un verso único, cada montaña guarda secretos profundos, poemas en este caso, que celebra su rica herencia y resiliencia. Las tradiciones, los colores, los sonidos de las festividades reverberan en el aire, mientras el pueblo guatemalteco se levanta con orgullo, honrando su pasado y construyendo un futuro lleno de esperanza. Y bueno, vamos a escuchar a María Nidia de Cut Beleniste, que es escritora, poetisa, antóloga y hacedora cultural de Paraguay. Fue presidenta de la CEP, filial Itapúa, y secretaria general de CEP Paraguay. Es embajadora en Paraguay, de Puentes de Palabras, Argentina, y del Foro Literario Mundial para la Paz y los Derechos Humanos, India. Lidera el colectivo cultural internacional Mosaicos y Letras de Paraguay y es propulsora de las bibliotecas callejeras de Itapúa. Representa a ANDEL en Paraguay y coordina el Parlamento Mundial de Escritores de Perú. Ha publicado varios libros de poesía, narrativa y cuentos y participado en antologías internacionales. Su obra ha sido reconocida con diversos premios y distinciones. Adelante, María Nidia. Muchas gracias, Teresa. Muy buenas tardes a todos. Un gusto nuevamente compartir con todos ustedes y, bueno, conocer un poco más de la cultura y de la historia de Guatemala. Escribí un poema después de leer un poquito sobre Guatemala y se titula, es de mi autoría y se titula Herencia de los Mayas. En selvas densas, oculto esplendor, los templos mayas cuentan su valor. Pirámides altas, cercanas al sol, grabadas en piedra su eterno crisol. Chichén susurra historias al viento, de sabios astrónomos y su talento. En Tikal, el jaguar guardián vigila las voces antiguas que el tiempo abriga. Copán, con sus glifos, narra el pasado,
un pueblo inmenso de dioses legado. Uxmal se alza, elegante y sereno, con magia tallada en cada terreno. Calendarios sabios y el cielo por guía, contaron los días con maestría. Las guerras, los ritos, las grandes hazañas, ecos que el tiempo jamás desentraña. Oh tierra maya, raíz ancestral, un mundo perdido, esencia inmortal. Sus piedras respiran leyenda y memoria, eternos guardianes de su propia historia. Muchas gracias. Gracias a ti, muy bonito. Sabemos que en las tierras de majestuosas montañas, Guatemala se alza con orgullo y hazañas, rica en colores, en cultura, en tradición, su historia se entrelaza con pasión. Desde tiempos antiguos, los mayas reinaban con sus templos y ciudades. Luego llegaron los conquistadores españoles y con ellos trajeron nuevos lares. Y ahora vamos a escuchar a nuestra querida Delfina Watts Reyes. Ella ha publicado un libro de poemas cuyo título es Indicios de mi ser. Escribirla sensibiliza para externar reflexiones acerca de diferentes tópicos que expresa a través del verso o la prosa poética. Integrante del colectivo cultural Mosaicos y Letras y estudiante de poesía neocreacionista en el grupo de hacedores literarios de Lambayeque, Perú, cuyo tallerista es el maestro Nicolás Hidrogo Navarro. Ella es de México. Adelante, Delfina. Muchas gracias por la amable presentación. El título del poema que voy a leer y que es de mi autoría es Sitios mayas y su historia. Guatemala, tu nombre es como un canto que hace honor a tus bosques de esmeralda, y en él va impregnada la añoranza, lugar de árboles, significa en lengua náhuatl. Guatemala de ayeres infinitos, eres una ilusión en duerme vela. La selva es centinela permanente del pensamiento maya y sus estelas. De teotihuacanos y olmecas, tus raíces primigenias fueron, y a la Mesoamérica grandeza diste en el preclásico maya de Caminaljuyu. Tacalic, Ajop y Nacbe. El fulgor del clásico es instante perenne de sitios de magnánima existencia. Acuática, Piedras Negras, Quirigua y Tikal son del ayer y del hoy ubicuidad. Náufraga reliquia arquitectónica es acuática, vestida de cristal, yace perpetua en Atitlán. A Piedras Negras la selva la resguarda y el Usumacinta sus cimientos lava para develar a la historia de los mayas. En Quirigua, incólume se yergue sobre de canto artístico relieve, manifiesto tangible de su historia que esculpida está para la posteridad. Tikal es el corazón del Guatemala maya, en el pozo de agua, lugar de las voces o lugar de las aguas es el sensorial significado que la lengua maya itzá al lugar sentido dio. Tikal es como un espejo donde se mira el pasado. Los templos del gran jaguar, de las máscaras, de la serpiente bicéfala y de las inscripciones son el alma de los seres impregnados de esperanza. Tikal irrumpe la selva. Al
parloteo de los loros, a los personajes míticos del Popol Vuh, los monos. Estos coexisten entre nobles edificios pétreos, erigidos sobre calzadas revocadas con estuco. La pirámide del Gran Jaguar es una bella estructura del mundo maya, es emblema. Construida por Cacao, fue recinto funerario donde su creador fue sepultado. El pensamiento maya es genuino, su arquitectura es perfecta. Fueron científicos, astrónomos. El sistema vigesimal con el cero fue preciso. Su sistema jeroglífico, una escritura compleja. Y la medicina maya a muchos males aleja. Delfina Huati Reyes, México. Muchísimas gracias, Delfina. Maravilloso. Antes de escuchar a nuestra querida licenciada Esther Sánchez, voy a contar una partecita que quedó que pudiera explicar Roberto sobre la Iglesia Católica en Guatemala, ¿no? La colonia española se enfocó en la catequización de los indígenas. Las congregaciones fundadas por los misioneros reales en el Nuevo Mundo fueron llamadas doctrinas de indios o simplemente doctrinas. Originalmente ellos, los frailes, tenían únicamente una misión temporal: enseñar la fe católica y para luego dar paso a parroquias seculares como las establecidas en España. Pero ese plan nunca se llevó a cabo, porque la corona perdió el control de las órdenes regulares tan pronto como los miembros se embarcaron para América. Pero bueno, seguiré contándoles luego. Vamos a dar lugar a nuestra querida Esther Sánchez. Ella es licenciada en enfermería, paramédica, doctora honoris causa, presidente de UNAC, Comisión de Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, capítulo Argentina, sede Corrientes. Voy a contar que yo también soy, pero de sede Córdoba. Ella es doctora honoris causa en el liderazgo global y alta inteligencia, miembro del colectivo cultural internacional Mosaicos y Letras, y lleva la bandera universal de la paz del movimiento Pacem Nunti como promotora de paz mundial. Defensora internacional de los derechos humanos ante la ONU, embajadora cultural de la Asociación Cóndor Mendocino, embajadora cultural por Corrientes del Foro Mundial de Mujeres de Iberoamérica, poeta, escritora argentina, productora y conductora radial y televisiva, embajadora cultural de Mosaicos y Letras. Adelante. Abrí el micrófono, por favor, Esther. Abrí el micrófono. Buenas tardes o buenas noches, depende del lugar donde nos miren. Quiero decirles que tengo el honor de homenajear a Guatemala con una producción literaria de mi autoría. Quiero agradecer también a la directora cultural de Mosaicos y Letras el haberme invitado a participar de este hermoso evento. Mi poesía se llama Tierra de Árboles. La guerra que diezmó la tierra de Guatemala no quebrantó el espíritu de lucha. En sus calles empedradas y coloniales hay historias de su gente, de su valentía, muchas. En esa tierra de jade y volcanes altos, Rafael Carrara gobernó con mano firme y valiente. Con el clan Asinena, su brújula transparente. Venció a El Salvador y Honduras en la arada y proclamó a Guatemala República Libre. En 1847, un decreto cambió la historia y Carrara hizo que la tierra vibre. Con Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz, la revolución de 1944 marcó un camino de reformas que buscaba la justicia social y la igualdad, y la contrarrevolución con la intervención del norte derrocó a este gobierno
sin tregua y sin piedad. En esta tierra de jade y volcanes altos, donde los mayas dejaron su huella y su canto, la historia política de Guatemala se teje con hilos de lucha y resistencia, esperanza y manto de aquellos que forjaron una nación libre. Muchísimas gracias por escuchar. Muchísimas gracias. Realmente nos ha tocado presentar, contar y unir nuestras voces, que de eso se trata, hablar de las conquistas y resistencias de la historia de este noble terruño donde la lucha por la libertad se ha erguido, ¿no? El pueblo guatemalteco es su testigo. Entre cafetales y ríos caudalosos, la belleza de Guatemala se despliega y en cada rincón se escribe un verso hermoso que enaltece su historia y su entrega. ¡Que viva Guatemala! Tierra bendita, hogar de valientes y de poesía, donde la grandeza de su historia infinita se refleja en su gente con alegría. Muchas gracias. Seguimos escuchando a nuestros compañeros. Queremos dejar un poco una reseña sobre la historia de Guatemala, ya que nuestra exposición es sobre los sitios mayas y su historia en poemas. Pero Guatemala está situada dentro del área geográfica conocida como Mesoamérica. Dentro de sus límites territoriales se desarrollaron varias culturas, entre ellas la civilización maya, que fue notable para lograr un complejo desarrollo social. Sobresalió en varias disciplinas científicas, tales como la arquitectura, la escritura, un avanzado cálculo del tiempo por medio de las matemáticas y la astronomía. El calendario maya, que según los historiadores era más preciso que el calendario gregoriano, que utilizamos hoy en día, y bueno, también eso forma parte de la forma en que han sobresalido, ¿no? Ellos eran cazadores, agricultores, practicaban pesca, domesticaban animales, como pavos, patos, se transportaban en canoas, en fin, una gran historia. En 1523, los conquistadores llegaron por el oeste, provenientes de México, bajo el mando del capitán Pedro de Alvarado, con la intención de explorar, colonizar el territorio de lo que es la actual Guatemala. Se enfrentaron con los quiches, luego se aliaron brevemente con los cachiqueles, fundando su primer asentamiento el 25 de julio de 1524. Les puedo contar que el 22 de noviembre de 1527, esta ciudad fue trasladada al valle de Almolonga, ubicada en el moderno barrio de San Miguel de Escobar, en Ciudad Vieja. Las órdenes regulares de sacerdotes dominicos se establecieron en 1529. El segundo emplazamiento de la capital, en el valle de Almolonga, hoy el barrio de San Miguel de Escobar, de la Ciudad Vieja, fue destruido en la madrugada del 11 de septiembre de 1541 por una luz de lodo y piedras que provino de la cima del volcán de Agua. También le voy a contar que en 1543 fue creada la Audiencia y Cancillería Real de Santiago de Guatemala, conocida simplemente como Real Audiencia de Guatemala. En 1609, la Capitanía General de Guatemala también se empieza a denominar Reino de Guatemala, debido a que el capitán general, que ejercía el mando militar, era el gobernador civil, policía y hacienda en el conjunto territorio, también el presidente de la Audiencia y Cancillería Real de Santiago de Guatemala. Se centralizaban todos estos poderes como si fuera un reino. El periodo formativo de recolectores y cazadores fue el tiempo cuando las poblaciones llegaron a los primeros asentamientos de la región.
Las bases para la investigación de la civilización maya y donde se inició el estudio detenido del sitio, llevado a cabo principalmente, pero no exclusivamente, por la Carnegie Institution de Washington. De hecho, las excavaciones iniciadas por John Lyon Stephens y Frederick Catterworth hicieron a la cultura maya popular y conocida de todo el mundo. Nuestra exposición hasta hoy se ha realizado con María Nidia de Culbeniste, con Esther Sánchez, con Roberto Carlos Rivas Cruz, que es guatemalteco, y ahora, en este momento, tendremos la exposición de Rasmia Saadi. Ella es de Chepe, La Rioja, Argentina. Poeta, escritora, gestora cultural, editó 10 libros y los publicó en distintas temáticas en prosa y versos, embajadora cultural de distintos colectivos culturales internacionales, posee la bandera de la paz por el movimiento Pacis Mundi. Tiene una biblioteca popular que lleva su nombre, escritora Rasmia Saadi. Recibió varios premios y distinciones por entidades oficiales y privadas y es actualmente presidente del Centro Cultural de Chepes, escritora muy activa de nuestro colectivo cultural internacional Mosaicos y Letras. Vamos a escuchar. Buenas noches, buenas tardes, buenos días según corresponda. Mi nombre es Rasmia Saadi, soy de la ciudad de Chepes, soy poeta, escritora, gestora cultural. Y quiero participar en la Feria Virtual del Libro Guatemala por la invitación que me hizo la profesora, poeta y escritora Teresita Ávila, con un poema de mi autoría que dice así: Guatemala. Tu historia la escribieron los mayas, habitantes primitivos de Centroamérica. Los conquistadores llegaron, encontraron identidad y religión. Admiraban tus templos y monumentos que se levantaban en las ciudades pompulosas, como Chichén Itzá, entre otras legendarias. Mayapán asombra a los turistas que buscan descanso en tus aguas claras. En otrora buscaban solo riquezas. Tu gente soportó diversas guerras. Desde tiempos remotos estabas marcadas, disturbios, genocidios, matanzas, pero tu estirpe maya logró vencerlos. El templo de las máscaras de Tikal lo levantaron diversas tribus mayas para honrar a sus íconos y de sus ancestros. Tu civilización asombra al mundo. Tuviste el abecedario más exacto. El arte, la ciencia y la agricultura te hicieron grande, diferente cultura. También tu gente cazaba, pescaba y sembraba. El café, el maíz, entre otros productos, marcaron tu prosperidad. Te nominaron República Bananera, codicia de propios y de ajenos. ¿Cuántos gobiernos juraron hacerte fuerte, grande y próspera? Nombrarlos sería una lista larga, hasta llegar ahora al actual presidente Bernardo Arévalo, que ganó las elecciones en el 2023. Dios te conceda paz, Guatemala, y bendiciones a toda tu gente. Muchas gracias, Rasmia Saadi. Bueno, agradecer también a Delfina, a Waxy Reyes y a Eunice Stefani, como también a Rasmia Saadi, que han hecho su exposición hasta ahora. Bueno, les contaré un poquitito sobre los asentamientos europeos. El templo del Gran Jaguar es uno de los máximos símbolos representativos de Guatemala. La demografía de Guatemala está compuesta en su mayoría por personas indígenas descendientes de los mayas. Por eso, a lo largo de su territorio hay múltiples construcciones mayas
considerado el corazón del mundo maya. Simche fue la última ciudad maya en el altiplano guatemalteco que los españoles pudieron conquistar. Posteriormente lo harían la primera capital de Guatemala. El 31 de enero de 1676, por Real Cédula de Carlos II, se fundó la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, la tercera universidad fundada en América, donde estudiaron muchas figuras importantes del país, entre ellos Fray Francisco Ximénez, descubridor del manuscrito Popol Vuh, y quien eminentemente fue protomédico en Guatemala, médico personal del rey de España, y en el arte del siglo XVII ha sobresalido también el maestro pintor Pedro de Liendo y el maestro escultor Quirio Cataño. A finales del siglo XVIII, cuando el reformismo ilustrado de los Borbones implantó el régimen de intendencias en algunas regiones del Imperio Español, el número de provincias de la Capitanía General de Guatemala se redujo a 15, de las cuales 9 estaban en el actual territorio de Guatemala. Las alcaldías mayores de Chimaltenango, Escuitina, Zacatepequet, Sololá, Suchitepeques, Totonicapán y Verapaz. La antigua Guatemala fue la capital del Reino de Guatemala y América Central durante más de 200 años. En 1810, José de Bustamante Guerra es nombrado capitán general de Guatemala, en una época de gran actividad independentista, que entonces se desarrolla una política reformista de corte ilustrado. Pero ante la revolución de Miguel Hidalgo y Costilla y José María Morelos en México, preparó tropas en Guatemala y creó el Cuerpo de Voluntarios de Fernando VII. Desde su puesto, se enfrentó a los constitucionalistas locales, reprimiendo duramente a los insurgentes. Se opuso a la Constitución Liberal de 1812. Desde el 28 de octubre de 1813, entonces, y después de la elección del rector de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos Borromeo, se habían celebrado en la celda prioral del convento de Belén varias juntas organizadas por Fray Juan Nepomuceno de la Concepción. Los que se reunían ahí juraban mantener el secreto lo tratado. Luego vinieron épocas del preoclásico, del periodo clásico, del periodo posclásico, y la mayoría de las regiones entraron en un rápido declive, especialmente en las tierras bajas del sur, las cuales quedaron en abandono. Hubo división entre los mayas y comenzó la etapa militarista, y en consecuencia los rituales ceremoniales se hicieron cada vez menos importantes, según Maya Banov, que en idioma maya es Cachiquila. Bueno, ahora vamos a presentar a Carmen del Pilar Rencines. Ella va a exponer con su poesía. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisiatría, escritora, poeta, antóloga, ex vicepresidente de SABE, Corrientes, Argentina, Premio Corrientes 2010-2020, personaje ilustre de la pluma y la palabra, excelencia literaria, también es embajadora cultural en el mundo, recibió el Globo de Cristal, es gestora internacional de paz, es poeta plenipotenciaria de paz, recibió el Premio Altruista Literario, es embajadora internacional de biografías artísticas en Argentina, tallerista, tiene libros editados como Habitación 34, Cascadas de mí, de Cascadas y Pájaros Azules, antologías, cuentos, versos, trazos de letras correntinas, Mujer, cuento, mujer, Inmortales,
La voz de tus escritos, La paz y la niñez, Todos por corrientes, Mariposas blancas en pandemia, Palabras bajo la luz y Envíos del alma. La escuchamos. Tuve un sueño, Guatemala. Siento el aroma de la tierra que me acaricia entre voces de antaños habitantes. Observo con orgullo milenarias esculturas donde cada piedra tiene un signo del alma que allí se encuentra. El verde rodea mi horizonte, vegetación que abraza y cuenta entre la suave brisa mitos y costumbres de los originarios. Regocijada mi alma, late, galopa mi corazón sensible al encontrar el universo de una Guatemala que libera su historia junto a los mayas que aún la contienen. Dejo deslizar la mirada al horizonte para embeberme con la magia de sus cristales y divagar en la variedad de sus verdes. Eres volcán, eres fuego, eres tierra, eres agua, tu gente late y se une bajo un cielo tropical. El Atitlán, con sus aguas, espejo del universo, protegido entre volcanes que atesoran 1000 historias, oasis de paz para el alma, montañas que abrazan y embriagan, los fantasmas juguetean entre árboles gigantes, a lo lejos la llorona deja su llanto escuchar. Tuve un sueño, Guatemala, caminando tus empedrados, sentada bajo el tikal, riendo junto a tu gente y bailando sin cesar, porque tú, mi Guatemala, eres la tierra divina de la América Central. Muchísimas gracias, Carmen de Pilar Encinas. Seguiremos informando. En esta oportunidad quiero dejar cuáles fueron los sitios arqueológicos mayas. En Petén está la cuenca del Mirador, que tiene un área de 2.169 kilómetros cuadrados, que se encuentra al norte de Tikal, Petén y alberga, entre otros sitios, al Mirador, la ciudad más grande de la civilización maya, y a Tintal, la segunda ciudad más grande. Además, está Nakbe, la ciudad maya más antigua de las tierras bajas de la península de Yucatán, y por lo menos 26 sitios más que se desarrollaron en el preclásico entre 1500 a.C. y el 300. En este lugar se asentó el primer estado político organizado en el continente americano, el reino de Cam, una especie de Camelot maya, al mismo tiempo que los olmecas iniciaban su desarrollo y quienes hasta antes del descubrimiento de estas ciudades eran considerados como la cultura maya de Mesoamérica. Hay pruebas concluyentes de que los mayas del Mirador desarrollaron un sistema de escritura matemático, agrícola y astronómico que hicieron de los mayas la cultura más desarrollada y sofisticada aproximadamente 1000 años antes de lo que se creía, y también se aceptaba hasta la década de 1980. Tikal es uno de los mayores centros urbanos de la civilización maya precolombina. Está situado en el municipio de Flores, del departamento de Petén, en el territorio actual de la República de Guatemala.
y forma parte del Parque Nacional Tikal, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por UNESCO en 1979. Según los glifos encontrados en el yacimiento, su nombre maya había sido Yaxmutul. Tikal fue la capital de un estado beligerante que se convirtió en uno de los reinos más poderosos de los antiguos mayas. Aunque la arquitectura monumental del sitio se remonta hasta el siglo IV a.C., Tikal alcanzó su apogeo durante el período clásico, entre el 200 y el 900 después de Cristo. Durante ese tiempo, la ciudad dominó gran parte de la región maya en el ámbito político, económico y militar, y mantenía vínculos con otras regiones a lo largo de Mesoamérica, incluso con la gran metrópoli de Teotihuacán, en el lejano Valle de México. Después del Clásico tardío, no se construyeron monumentos mayores. Algunos palacios de la élite fueron quemados y la población gradualmente decayó, hasta que en el sitio fue abandonado y a finales del siglo X. Con una larga lista de gobernantes dinásticos, el descubrimiento de muchas de sus respectivas tumbas y el estudio de sus monumentos, templos y palacios se fue haciendo. Tikal es probablemente la mejor comprendida de las ciudades mayas de las tierras bajas de Mesoamérica. Bueno, voy a presentar, porque ahora es la música, pero quiero destacar a Lorena Bursi en este caso. Sus comienzos fueron a la edad de 5 años con el profesor Carlos Mesa. Con él y sus hijos formaron el conjunto Adolfo Mesa y su trío de oro. Comenzó en la Fiesta Nacional de la Cerveza. Desde allí anduvo por distintos escenarios como Peñas de Villa María, San Rafael, Salta y varias veces en el Encuentro Internacional de Arpas, Mixquila de Arpas, que se realiza en Santiago Capital. En este momento está con su arpa, ya la veremos, junto a José Epifanio Ariza. Él es nuestro director ejecutivo del Colectivo Cultural Internacional Mosaicos y Letras. Voy a contar un poco de su biografía. Él, comisario inspector, técnico superior de seguridad pública en la provincia de Córdoba, Argentina. Se retiró en junio del 2014. Vive actualmente en la ciudad de Río Tercero, provincia de Córdoba, Argentina. En el 2006, junto a Norberto Manuel Álvarez, publicó el libro memorable Raíces y Evolución. Y en el 2016 publicó el libro de poesías Entre el Azul y el Poder. Ya les he contado que es nuestro director ejecutivo de nuestro colectivo, que fue creado en el año 2020. Autor y compositor de canciones de género folclórico, con más de 50 temas compuestos, algunos ya registrados en Sadaic y otros en proceso. Es autor del himno América Madre de la Fundación América Madre, que yo presido. Así que vamos a escucharlos y luego volvemos. Estimados amigos de Guatemala, en un nuevo aniversario de la Feria del Libro, desde Río Tercero, Córdoba, Argentina, Lorena Bursi en arpa y yo, José Ariza, en guitarra, queremos homenajear con una chacarera de Tetico Carvajal que se titula Fortuna, Fama y Poder.
para dejar nuestro paso, nuestra exposición, nuestros poemas sobre los sitios mayas y su historia. Voy a terminar de contar algo más sobre, por ejemplo, el templo del Gran Jaguar de Tikal. Por su parte, Uaxactún fue habitada desde el periodo preclásico medio hasta el 900 a.C. y todo el clásico teniendo su máximo esplendor del 500 después de Cristo al 900 después de Cristo. La inscripción más temprana es del 329 después de Cristo en la estela 9 y la última en 899 después de Cristo en la estela 12. Esto indica que fue la ciudad con la ocupación más larga del Petén. Fue considerada por mucho tiempo como la más antigua hasta que el hallazgo de Nakbe y el mirador al noroeste demostró que estas ciudades correspondían al periodo preclásico temprano, 1000 a.C., 200 a.C. Al igual que muchas otras ciudades del clásico, Uaxactún fue abandonada en el inicio del siglo X, siendo cubierta por la jungla, hasta su descubrimiento a inicios del 20, hacia 1916, por Silvanus Morley, durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera. Fue en Uaxactún en donde se sentaron, sin embargo, es probable que se leyeran una proclama y discutieran la posibilidad de destituir al capitán de Guatemala, que era José de Bustamante. En noviembre hubo una reunión en la casa de Cayetano y Mariano Bedoya, hermanos menores de doña Dolores Bedoya de Molina, cuñados de Pedro Molina de Mazariegos. Bustamante y Guerra, al ser enterado de que en el convenio de Belén se reunían sediciosos para intentar una sublevación, dictó un auto para que el capitán Antonio Villar y su ayudante Francisco Cáscara apresaran a los religiosos de ese monasterio. El capitán general se percató de la conjura por medio del teniente Giudice, a quien se le habían sumado José de la Liana y Mario Sánchez. Asimismo, Bustamante comisionó a su sobrino, el carmelita fray Manuel de la Madre de Dios, en la casa de correo, para que abriese toda correspondencia que cayera en sus manos. Bustamante y Guerra después denunció a su sucesor nombrado Juan Antonio de Tornos, intendente de Honduras, por supuestas tendencias liberales. Todo eso, la corona se enfocó en esta catequización de los indígenas y bueno, sabe que ese plan nunca se llevó a cabo porque la corona perdió todo el control de todo esto que estaba pasando y las doctrinas fueron fundadas a discreción siempre por los frailes porque ellos tenían la libertad completa para establecer comunidades y catequizar a los indígenas. Bueno, salieron adelante y eso es lo que vale. Para finalizar, agradecer a Don Morales, a César Salvatierra, a la Confederación Internacional del Libro, que nos ha permitido explayarnos. Agradecer a todos los que han participado en esta feria maravillosa. Y bueno, ingresamos a las tierras de Guatemala, despertamos la geografía, la historia, sus escritores y su cultura, entrelazadas, ¿no?, con ese brillo dorado. Y les voy a dejar mi poema. La colonia dejó marcas profundas, pero también una mezcla fecunda. Nuestra identidad se formó en esa tierra, así dicen sus habitantes. Son con raíces indígenas a las que se aferran. La lucha por la libertad se hizo presente, con próceres valientes que siempre la defendieron. La independencia finalmente llegó y Guatemala su rumbo encontró. Pero no sin conflictos, tragedias, desafíos que marcaron la historia
con sombríos. Dictaduras, injusticias, violencias sin cesar. Dejaron cicatrices difíciles de sanar. Pero en cada guatemalteco late el corazón de un pueblo valiente que busca redención, con esperanza y fe en un futuro mejor. Siguen adelante con fervor. La tierra de volcanes y de lagos, de selvas exuberantes, de milagros, Guatemala, patria querida, siempre amada, que tus colores y tu gente sean siempre su morada. Muchísimas gracias. Me saluda Teresa Ávila, directora general del Colectivo Cultural Internacional Mosaicos de Letras.